Bienvenidos a la macabra historia. Hoy les traigo una narración que me heló la sangre cuando descubrí la verdad sobre mi propia familia. Soy el último descendiente de una línea que todos en mi pueblo preferirían olvidar. Lo que estás a punto de escuchar nunca lo he compartido con nadie, porque hay secretos familiares que deberían permanecer enterrados, como los cuerpos que mi abuela ocultó durante décadas. Antes de comenzar, te invito a suscribirte al canal La Macabra Historia, donde revelamos testimonios de personas que han sobrevivido o descubierto secretos aterradores que la historia oficial intenta borrar. Si te gustan las historias de misterio basadas en hechos reales, activa la campana de notificaciones y comparte este video para que más personas conozcan estas verdades ocultas. Lo que estás a punto de escuchar cambiará tu perspectiva sobre el mal que puede habitar en personas aparentemente normales. Quédate hasta el final, porque la revelación del capítulo 5 explica por qué aún hoy, en las noches de luna llena, escucho voces infantiles llamando desde el antiguo pozo en la propiedad que heredé, una propiedad que nunca quise, pero que ahora me ata a un pasado sangriento que no puedo escapar. Mi nombre es Javier Sánchez Reyes, y hasta hace 3 años, yo era simplemente un profesor universitario en Ciudad de México. Mi vida cambió cuando recibí una carta notarial informándome que había heredado una propiedad en Puebla, en un pequeño pueblo llamado San Miguel Canoa. La noticia me sorprendió porque hacía años que había perdido contacto con esa parte de mi familia. Mi abuela Felicitas Sánchez había fallecido a los 97 años, dejándome como único heredero. Yo apenas la recordaba de mi infancia, una mujer severa que siempre vestía de negro y que rara vez sonreía. Mi padre nunca hablaba de ella, y cuando preguntaba por qué no visitábamos a la abuela, simplemente respondía: «Hay personas que es mejor mantener lejos, hijo». Cuando llegué al pueblo para reclamar mi herencia, noté algo extraño. Al mencionar el apellido Sánchez, las personas bajaban la mirada o encontraban excusas para terminar la conversación. El notario, un hombre de unos 60 años, me entregó las llaves con manos temblorosas. ¿Conocía a mi abuela?, le pregunté. «Todo el pueblo la conocía, señor», respondió secamente. «La casa ha estado cerrada desde su internamiento. Hace unos 30 años. ¿Internamiento? Su abuela pasó sus últimos años en un hospital psiquiátrico en Puebla. La casa quedó abandonada, pero nadie se atrevió a entrar, ni siquiera para robar». Me entregó un manojo de llaves oxidadas y un sobre amarillento. Esto estaba en la caja fuerte del despacho. Su abuela dejó instrucciones específicas de que solo fuera entregado a su nieto. La propiedad estaba en lo alto de una colina, alejada del pueblo. Era una casona colonial deteriorada por el tiempo, con un muro alto rodeándola y un jardín invadido por la maleza. Al abrir la pesada puerta de madera, el olor a humedad y encierro me golpeó. Parecía que el tiempo se había detenido allí. Recorrí las habitaciones llenas de muebles cubiertos con sábanas polvorientas. En la sala principal, un retrato dominaba la pared. Mi abuela, joven y hermosa, pero con una mirada inquietante que parecía seguirme. A sus pies, sentados en pequeñas sillas, había 7 niños de diferentes edades. Algunos sonreían tímidamente, otros miraban con expresión asustada. «Su orfanato», pensé. Recordaba vagamente que mi padre había mencionado alguna vez que la abuela Felicitas dirigía un hogar para niños huérfanos. «Su obra de caridad», decía mi padre con un tono que ahora reconozco como amargo. Esa noche, sentado en la que había sido la oficina de mi abuela, abrí el sobre que me había entregado el notario. Contenía un diario de tapas negras con un pequeño candado y una llave diminuta. «Para mi nieto Javier», decía la primera página con una caligrafía elegante. «Cuando leas esto, yo ya habré pagado por mis pecados en esta vida. Pero hay verdades que deben ser reveladas, y tú eres el único que puede decidir si este legado merece ser preservado o destruido para siempre». Lo que leí en ese diario esa noche cambió mi vida para siempre. La verdad sobre mi abuela, la mujer que el pueblo conocía como la señora benefactora,
pero que en realidad escondía un secreto tan oscuro que ni siquiera la iglesia quiso intervenir. ¿Te has preguntado alguna vez qué secretos esconden las familias respetables detrás de sus fachadas perfectas? Sigue viendo para descubrir la verdadera naturaleza del orfanato de mi abuela y por qué el sótano de la casa estaba prohibido incluso para la servidumbre. Suscríbete ahora a La Macabra Historia y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras revelaciones sobre los secretos más oscuros que la historia oficial ha intentado borrar. El diario de mi abuela comenzaba en 1940, cuando ella tenía apenas 20 años. Felicitas había sido una joven hermosa de buena familia, educada en un convento y prometida a un rico hacendado. Pero las primeras páginas revelaban a una mujer diferente a la que mi padre había descrito. «Hoy he visto algo en mí que nadie más ve», escribía. «Cuando todos duermen, yo siento un hambre diferente. No es pecado si nadie lo sabe». Las entradas eran crípticas al principio, pero se volvían más explícitas con el paso de los años. Después de su matrimonio con mi abuelo, un hombre 30 años mayor que ella, las cosas empeoraron. Manuel no sospecha nada. Me ve como su esposa devota que se ocupa de obras de caridad. Si supiera lo que hago en el sótano cuando él viaja. En 1950, mi abuelo estableció un orfanato en la propiedad, aparentemente por insistencia de Felicitas. La Casa de los Ángeles, lo llamaron. Recibía niños abandonados, principalmente de familias indígenas y campesinas pobres que no podían alimentarlos. Manuel cree que es por bondad, escribía ella. No entiende que algunos niños tienen un sabor especial que solo yo puedo apreciar. Me detuve en esa página sintiendo náuseas. ¿Estaba leyendo las confesiones de una mujer demente o era algún tipo de metáfora retorcida? Continué leyendo, esperando encontrar alguna explicación racional. En 1953, mi abuelo murió repentinamente. Un ataque al corazón, decía el certificado oficial, pero el diario contaba otra historia. Le serví su té favorito con las hierbas especiales que conseguí de la curandera. Tardó 3 días en morir, pero pareció natural. Ahora la casa y los niños son solo míos. Durante las siguientes 2 décadas el diario documentaba la operación del orfanato con una frialdad escalofriante. Los niños llegaban, algunos desaparecían. Adoptados por familias extranjeras, explicaba oficialmente mi abuela. Pero el diario revelaba la verdad. El pequeño Tomás tenía una carne tan tierna. Lo preparé con hierbas del jardín. Nadie preguntará por él. Su madre murió en el parto y no tiene familia. Un nudo se formó en mi garganta al darme cuenta de la magnitud del horror. Mi abuela, Felicitas Sánchez, la respetada señora benefactora del pueblo, había estado secuestrando, matando y, Dios mío, ¿comiendo? A los niños que supuestamente protegía. Pero había más. El diario mencionaba a una cómplice, Madre Carmela, una monja que le enviaba niños problemáticos desde el convento, y también mencionaba a las autoridades locales que recibían generosas donaciones para mirar hacia otro lado. La última sección del diario explicaba cómo mi padre, su único hijo, había descubierto la verdad cuando tenía 17 años. Había bajado al sótano prohibido y encontró a mi abuela en medio de uno de sus rituales. Antonio me miró con horror como si yo fuera un monstruo, escribía ella. No entiende que esto es una tradición antigua, un poder que viene de la sangre. Él podría haberlo heredado, pero es débil. Se fue esa misma noche y nunca regresó. Ahora sé que debo esperar a la siguiente generación. Cerré el diario, temblando. Mi padre había huido, cambiado su apellido y cortado todo contacto con su madre. Nunca habló del horror que había presenciado, pero me mantuvo alejado de ella toda mi vida. Que ahora entendía por qué. Me levanté, decidido a explorar el sótano que mencionaba el diario. Según las anotaciones, se accedía a través de una puerta oculta detrás de la alacena de la cocina. Armado solo con una linterna, encontré la puerta y bajé los escalones de piedra.
El aire se volvía más denso y frío a medida que descendía. Al llegar al fondo, el haz de luz reveló una escena sacada de una pesadilla. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños, dibujos primitivos que representaban figuras humanas siendo devoradas. Había una mesa de piedra en el centro, con canales tallados que conducían a recipientes de cerámica. Y lo peor, en las paredes había nombres grabados, decenas de nombres, cada uno con una fecha. El último nombre era Miguel, 1990. La fecha coincidía con el supuesto internamiento de mi abuela en el hospital psiquiátrico. En un rincón encontré una pequeña puerta de metal que daba a un pozo profundo. Al iluminar hacia abajo, vi algo que me heló la sangre. Huesos. Pequeños huesos humanos que brillaban en la oscuridad. Subí corriendo las escaleras, cerré la puerta del sótano y pasé la noche en vela, incapaz de procesar lo que había descubierto. Música de intensificación. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos secretos familiares se llevan a la tumba? En el próximo capítulo descubrirás cómo el pueblo entero conspiró para ocultar los crímenes de mi abuela y por qué algunos habitantes aún dejan ofrendas en la puerta de la casa. Si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte a La Macabra Historia y compartir este video. Continúa viendo para conocer quién era realmente la misteriosa Madre Carmela y su conexión con antiguas prácticas prohibidas. Capítulo 3. El Pacto del Silencio. A la mañana siguiente decidí investigar en el pueblo. Necesitaba entender cómo mi abuela había logrado mantener sus crímenes en secreto durante tanto tiempo. Mi primera parada fue la iglesia local, donde esperaba encontrar registros del orfanato. El párroco, un hombre joven que claramente no había conocido a mi abuela, me permitió revisar los archivos parroquiales. Allí encontré registros de bautizos de niños del orfanato, pero algo no cuadraba. Había más registros de ingresos que de adopciones o traslados. ¿Sabe algo sobre una Madre Carmela?, le pregunté al sacerdote. Su rostro palideció. Esa información no está en nuestros archivos actuales. Tendría que consultar en la diócesis de Puebla. Su nerviosismo me confirmó que estaba ocultando algo. Insistí, mencionando que era el nieto de Felicitas Sánchez y que estaba investigando la historia familiar. «Mire, señor», dijo bajando la voz, «hay cosas de las que no se habla en este pueblo. La Madre Carmela fue excomulgada en 1985 por prácticas no autorizadas. Eso es todo lo que sé». Mi siguiente parada fue la cantina del pueblo. Sabía que el alcohol suelta las lenguas y necesitaba respuestas. Me senté en la barra y pedí una botella de tequila para compartir con los locales. Cuando mencioné que estaba investigando la historia del orfanato de mi abuela, el silencio cayó como una losa. Un anciano finalmente habló. Yo perdí a mi hermana menor en ese lugar. Tenía 6 años cuando la llevaron porque mis padres no podían alimentarnos a todos. Nunca la volvimos a ver. ¿No preguntaron por ella?, insistí. Preguntar. Muchacho, en aquellos tiempos, cuando un niño entraba en la casa de los ángeles, era como si desapareciera de la faz de la tierra. Tu abuela tenía poder, mucho poder. Otro hombre que había permanecido callado se acercó. Mi padre era policía en los años 70. Una noche llegó a casa borracho y confesó que había ayudado a enterrar cuerpos en la propiedad de doña Felicitas. Pequeños cuerpos. Al día siguiente se suicidó. Los testimonios continuaron, revelando un pacto de silencio que había involucrado a todo el pueblo. Algunos por miedo, otros por complicidad, habían permitido que mi abuela continuara con sus atrocidades durante décadas. De regreso en la casa, revisé el resto de los documentos que había encontrado. Entre ellos, descubrí correspondencia entre mi abuela y varias personalidades influyentes, políticos, jueces, incluso un obispo. Las cartas eran ambiguas pero amenazantes, sugiriendo que Felicitas poseía información comprometedora sobre todos ellos. La protegían porque los tenía agarrados por el cuello, pensé. Esa noche, decidí explorar más a fondo el sótano.
Armado con una pala, comencé a excavar cerca del pozo donde había visto los huesos. No tardé en desenterrar restos humanos, pequeños cráneos, costillas diminutas, fragmentos de ropa infantil. Pero lo que me dejó helado fue encontrar un frasco de vidrio sellado con cera roja. Dentro había un pergamino amarillento escrito en una mezcla de español y náhuatl. Lo poco que pude entender hablaba de un ritual prehispánico, un pacto con una entidad llamada Tlacatecolotl, el hombre búho, que otorgaba longevidad y poder a cambio de carne inocente. Junto al frasco encontré una pequeña caja de madera tallada. Al abrirla, descubrí un objeto que me hizo retroceder horrorizado. Un pequeño cuchillo ceremonial hecho de obsidiana, con el mango decorado con símbolos similares a los de las paredes. La hoja aún conservaba manchas oscuras. Mientras examinaba estos macabros hallazgos, escuché un ruido arriba. Alguien había entrado en la casa. Si has llegado hasta aquí, es porque tienes el valor de enfrentar las verdades más oscuras que la historia oficial intenta borrar. Te invito a suscribirte a La Macabra Historia y activar las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras revelaciones sobre los secretos que las familias y comunidades enteras han ocultado por generaciones. En el próximo capítulo, descubrirás quién más conocía los secretos de mi abuela y por qué. Décadas después de su internamiento, su influencia sigue presente en el pueblo. ¿Estás preparado para conocer la verdad completa? Subí las escaleras silenciosamente, con el cuchillo ritual en la mano como única defensa. Al llegar a la cocina, me encontré con una anciana que arreglaba flores en un pequeño altar improvisado con la fotografía de mi abuela. «¿Quién es usted?», pregunté sobresaltándola. «Perdón, señor, soy Dolores. Fui criada en esta casa. Vengo cada mes a dejar flores para la señora Felicitas». Su mirada se posó en el cuchillo que yo sostenía, y sus ojos se abrieron con reconocimiento. Veo que ha encontrado la navaja sagrada. «¿Usted sabe lo que pasaba aquí?». Mi voz temblaba de rabia. «Todos lo sabíamos, señor, algunos por miedo, otros por fe». Dolores se sentó lentamente. «Yo llegué a esta casa como huérfana en 1955. Tenía 9 años. Su abuela me eligió para servir, no para lo otro». Durante las siguientes horas, Dolores me reveló la verdadera magnitud del horror. Mi abuela no actuaba sola. Era la líder de un culto secreto que mezclaba rituales prehispánicos con elementos del catolicismo. La Madre Carmela, quien resultó ser su prima, había sido su principal cómplice, enviándole niños problemáticos desde el convento. Creían que al consumir la carne y beber la sangre de los inocentes, absorbían su pureza y juventud, explicó Dolores. La señora Felicitas vivió casi 100 años sin una sola arruga hasta los 80. Algunos en el pueblo pensaban que era una santa, otros sabían que era algo mucho peor. Según Dolores, el culto se extendía más allá de mi abuela. Varias familias prominentes de la región participaban en los rituales anuales, especialmente durante la celebración de Todos los Santos. «¿Por qué la internaron finalmente?», pregunté. «Fue cuando intentó iniciar a su nieta en los rituales, la hija de su hijo Antonio, su hermana mayor». Me quedé paralizado. «¿Mi hermana? Yo no tengo hermana». Dolores me miró con sorpresa. «María Isabel, tendría unos 45 años ahora. ¿No la conoce?». La revelación me golpeó como un rayo. Mi padre nunca había mencionado tener otra hija. ¿Había abandonado a su primogénita al huir de mi abuela? ¿Qué pasó con ella? La señora trajo a la niña desde México cuando tenía unos 10 años. Dijo que su hijo la había enviado para educarse aquí. Pero durante la ceremonia de iniciación, algo salió mal. La niña escapó y corrió al pueblo pidiendo ayuda. Esta vez las autoridades no pudieron ignorarlo. Internaron a su abuela y cerraron el orfanato. La niña desapareció. Mi mente trabajaba frenéticamente. Si mi hermana había sobrevivido, ¿dónde estaba ahora? ¿Por qué mi padre nunca la mencionó? Dolores se levantó para irse, pero antes me entregó un sobre amarillento.
Su abuela me pidió que le diera esto si alguna vez venía. Dijo que usted entendería cuando fuera el momento. Después de que Dolores se marchó, abrí el sobre con manos temblorosas. Contenía una fotografía de una niña de unos 10 años, con mis mismos ojos, y una dirección en Ciudad de México. Al día siguiente, regresé a la capital decidido a encontrar a mi supuesta hermana. La dirección me llevó a un edificio antiguo en la colonia Roma. La portera me informó que el apartamento pertenecía a una mujer llamada Isabel Reyes, una profesora universitaria que vivía sola. Reyes, el mismo apellido que mi padre había adoptado al huir de mi abuela. Esperé frente al edificio hasta que la vi llegar, una mujer de mediana edad, con un aire de dignidad que me recordó inquietantemente a mi abuela cuando era joven, según las fotografías. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi el reconocimiento en sus ojos. «Has venido», dijo simplemente. «Sabía que lo harías cuando ella muriera». En su apartamento, Isabel me contó la parte de la historia que faltaba. Mi padre había tenido una hija de su primer matrimonio. Cuando su esposa murió, dejó a la niña con sus padres temporalmente mientras establecía una nueva vida. Mi abuela, al enterarse de la existencia de su nieta, la reclamó con documentos falsificados. «Nuestro padre nunca supo lo que ella intentó hacerme», explicó Isabel. «Cuando escapé, las autoridades me pusieron en un orfanato estatal. Para entonces, él ya se había vuelto a casar y te tenía a ti. Nunca intenté contactarlo. Tenía demasiado miedo de que ella me encontrara». «¿Qué te hizo exactamente?», pregunté, aunque temía la respuesta. «Me llevó al sótano para la ceremonia de iniciación. Tenía que beber algo y luego participar en el ritual. Pero cuando vi lo que hacían con el niño en la mesa de piedra, salí corriendo». Su voz se quebró. «Durante años tuve pesadillas. Aún las tengo». «¿Por qué no denunciaste todo esto a las autoridades federales?». «Lo hice, pero nadie me creyó. Era una niña traumatizada contando historias de caníbales y rituales satánicos». Además, ella tenía conexiones poderosas. Isabel tomó un sorbo de su té. «Cuando me enteré de que había muerto, supe que vendrías. El notario me contactó primero. ¿Sabías de la herencia? Ella nos dejó la casa a ambos, con una condición: que continuáramos con su legado». Isabel me miró fijamente. «¿Has sentido el hambre ya?». La pregunta me dejó helado. «¿Qué hambre?». En el diario explica que es genético, la necesidad de consumir ciertos alimentos para mantener la juventud. Empieza con sueños, luego con antojos, finalmente se vuelve incontrolable. «Eso es una locura. Son solo los delirios de una anciana psicótica», respondí, aunque un escalofrío recorrió mi espalda al recordar los extraños sueños que había tenido desde que entré en esa casa. «Quizás, pero por si acaso, he decidido no tener hijos». Isabel sonrió tristemente. «Algunas líneas familiares deberían terminar». ¿Te has preguntado alguna vez si ciertas inclinaciones pueden transmitirse por la sangre? En el próximo y último capítulo, descubrirás la decisión que tomamos sobre la propiedad y el legado de nuestra abuela. Y por qué, a pesar de nuestros esfuerzos, algunas noches aún escucho voces infantiles llamándome desde la oscuridad. No te pierdas el desenlace de esta historia real que cambió para siempre mi percepción sobre el mal y la herencia familiar. Suscríbete ahora a La Macabra Historia y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras revelaciones sobre los secretos que las familias ocultan por generaciones. Isabel y yo pasamos los siguientes días investigando más a fondo la historia de nuestra abuela. Revisamos archivos históricos, hablamos con antropólogos y buscamos conexiones entre los rituales descritos en el diario y antiguas prácticas prehispánicas. Lo que descubrimos fue perturbador. El culto que lideraba mi abuela no era una invención reciente, sino la continuación de prácticas que se remontaban siglos atrás, mezclando rituales aztecas con elementos de brujería europea traída por los conquistadores. Según las investigaciones,
Existía una creencia antigua de que consumir partes de niños, especialmente el corazón y el hígado, otorgaba longevidad y poder. Este culto había sobrevivido en secreto, practicado por ciertas familias que pasaban el conocimiento de generación en generación. Nuestra abuela no estaba loca, explicó Isabel mientras revisábamos documentos en la Biblioteca Nacional. Era parte de una tradición de canibalismo ritual que nunca desapareció completamente. Lo más inquietante fue descubrir que no estábamos solos. Otras familias en diferentes estados de México y en comunidades mexicanas de Estados Unidos mantenían prácticas similares. Los registros policiales mostraban casos no resueltos de niños desaparecidos, muchos de ellos en áreas con alta población de inmigrantes latinoamericanos. «Es como una red», murmuró Isabel, «una red de monstruos escondidos a plena vista». Decidimos regresar a la casa una última vez para documentar todo y entregar las pruebas a las autoridades. Esta vez fuimos preparados. Cámaras, grabadoras, incluso un pequeño equipo para recolectar muestras de ADN. La casa parecía diferente a mi llegada, más oscura, más amenazante, como si supiera nuestras intenciones. Isabel se detuvo en la entrada temblando. «No he estado aquí desde que escapé», susurró. «Puedo sentirla todavía». Documentamos meticulosamente el sótano, fotografiando los nombres en las paredes, recogiendo muestras de los restos humanos, grabando en video la disposición del macabro altar. Isabel tradujo los textos en náhuatl que yo no había podido entender. Este ritual prometía no solo longevidad, explicó, sino también la capacidad de poseer a los descendientes si seguían la tradición. Es como un contagio espiritual que se transmite por la sangre. Esa noche decidimos dormir en la casa por última vez antes de entregar toda la evidencia. Yo ocupé la antigua habitación de mi abuela, mientras Isabel se instaló en una de las habitaciones de invitados, negándose a dormir en la que había sido suya durante su cautiverio. A medianoche me despertó un ruido. Al principio pensé que era Isabel, pero cuando salí al pasillo la vi dormida en su habitación. El sonido venía de abajo, del sótano. Bajé lentamente las escaleras, linterna en mano. La puerta del sótano que habíamos cerrado con llave estaba abierta. Un canto suave y monótono llegaba desde las profundidades. Al llegar al fondo, vi algo imposible. Figuras translúcidas de niños formando un círculo alrededor de la mesa de piedra. Y sobre ella, claro como si estuviera viva, la figura de mi abuela realizando el ritual con el cuchillo de obsidiana. Retrocedí horrorizado, pero mi abuela levantó la vista y me vio. Sus ojos, incluso en esa forma espectral, tenían la misma intensidad hipnótica que en su retrato. «Has vuelto, nieto mío», dijo con una voz que parecía resonar dentro de mi cabeza. «La sangre siempre llama, el hambre siempre despierta». Sentí un dolor agudo en mi estómago, un hambre que nunca había experimentado. Mi boca se llenó de saliva y mis sentidos se agudizaron. Podía oler algo delicioso, irresistible, que provenía de los espectros infantiles. «No», grité, retrocediendo. «Esto no es real». La figura de mi abuela sonrió. «Es tan real como la sangre que corre por tus venas. Mi sangre, nuestra sangre. El pacto no termina con la muerte». En ese momento, Isabel apareció en las escaleras. «Javier, ¿qué estás haciendo?». Cuando miré de nuevo, las figuras habían desaparecido, pero el hambre persistía y me encontré mirando a mi hermana de una manera que me aterrorizó. «Lo sientes, ¿verdad?», preguntó ella, reconociendo mi expresión. «Yo también lo sentí. Empieza así. Primero son visiones, luego el hambre. Finalmente la necesidad se vuelve incontrolable. Esa misma noche tomamos una decisión. La casa y todo lo que contenía debía ser destruido. No podíamos arriesgarnos a que las evidencias cayeran en manos equivocadas, personas que pudieran querer continuar con el culto. Rociamos gasolina por toda la propiedad, asegurándonos de empapar especialmente el sótano.
Antes de prenderle fuego, Isabel realizó un ritual de purificación que había aprendido de una curandera para liberar las almas de los niños atrapados. Mientras veíamos arder la casa desde la distancia, sentí que algo dentro de mí también se quemaba. El hambre antinatural, la conexión con mi abuela, el legado de sangre que intentaba reclamarme, pero no desapareció por completo. Han pasado 2 años desde entonces. Isabel y yo nos mantenemos en contacto, vigilándonos mutuamente por si aparecen los síntomas, como los llamamos. Hemos rastreado a otras familias posiblemente conectadas con el culto y alertado anónimamente a las autoridades sobre sus actividades. Pero algunas noches, cuando la luna está llena, sueño con el sótano, con la mesa de piedra, con el sabor que nunca he probado pero que, de alguna manera, mi cuerpo recuerda. Y escucho la voz de mi abuela susurrando: «La sangre llama, nieto mío». Siempre vuelve a llamar. Lo más aterrador no es pensar que el espíritu de mi abuela pudiera seguir existiendo de alguna forma. Lo verdaderamente aterrador es sospechar que parte de su esencia, de su hambre, vive en mí. Que está en mis genes, en mi sangre, esperando el momento adecuado para despertar. Por eso no tengo hijos. Por eso Isabel tampoco los tiene. Algunas líneas familiares no merecen continuidad. Algunas tradiciones deben morir. Pero la pregunta que me atormenta cada día es: ¿realmente se pueden romper maldiciones que están grabadas en la sangre? A veces me miro al espejo y, por un instante fugaz, veo sus ojos en los míos. Ese brillo hambriento, esa mirada que conocía secretos prohibidos. Cuando eso sucede, no puedo comer durante días. Isabel tiene sus propios métodos para combatir la llamada, como ella la nombra. Se ha sumergido en prácticas espirituales purificadoras, ayunos rituales y meditación. Yo he optado por un enfoque más científico. Terapia, medicación cuando los sueños se vuelven demasiado vívidos y una dieta estrictamente vegetariana. Pero lo más importante que hemos hecho es rastrear a las otras familias. Utilizando pistas del diario de mi abuela y los contactos que mencionaba en sus cartas, hemos identificado al menos 7 linajes en México y Estados Unidos que potencialmente continúan con estas prácticas. No podemos acusarlos directamente, por supuesto. Nadie creería nuestra historia. En su lugar, monitoreamos los casos de niños desaparecidos en sus áreas y enviamos pistas anónimas a las autoridades cuando notamos patrones sospechosos. En Los Ángeles, una familia prominente de restauradores fue investigada después de que alguien filtrara información sobre su sótano sellado. En San Antonio, un médico respetado fue arrestado cuando la policía, alertada por un informante anónimo, encontró evidencia de rituales perturbadores en su propiedad rural. Pequeñas victorias que nos ayudan a dormir por las noches. Pero hay algo más que debo confesar, algo que ni siquiera le he contado a Isabel. Hace 6 meses, mientras revisaba los últimos documentos que rescatamos antes del incendio, encontré un registro que me heló la sangre. Mi abuela había tenido otro hijo además de mi padre, un hijo que había sido iniciado exitosamente en los rituales y que desapareció en los años 60, presuntamente para establecer una nueva rama del culto en Estados Unidos. Si este hombre, mi tío, sigue vivo, tendría unos 80 años ahora, y podría tener descendientes que continúan con la tradición familiar. Lo más perturbador, en el registro estaba su nombre adoptivo y la ciudad donde se estableció, Phoenix, Arizona. El nombre, Gabriel Mendoza. Mi nombre antes de ser adoptado. Cuando tenía 3 años, mis padres murieron en un accidente automovilístico y fui adoptado por Antonio Reyes, quien oficialmente era mi tío paterno. Siempre creí que era el hijo biológico de Antonio y que él había inventado la historia de la adopción para protegerme de alguna manera de su pasado familiar. Pero ahora entiendo la verdad. No soy hijo de Antonio Reyes. Soy nieto directo de Gabriel Mendoza, el hijo iniciado de Felicitas. El hijo que continuó con sus prácticas, lo que significa que la sangre que corre por mis venas es más cercana a la de mi abuela de lo que pensaba.
La llamada que siento no es un eco distante, sino un grito directo desde la oscuridad de mi propia herencia. ¿Cómo le explico esto a Isabel? ¿Cómo le digo que el monstruo que hemos estado cazando podría estar despertando dentro de mí? La semana pasada me encontré en el mercado mirando fijamente a un niño pequeño. No con el cariño normal que se siente hacia los niños, sino con algo más primitivo. Mi boca se llenó de saliva y sentí ese hambre otra vez. Me fui inmediatamente y conduje hasta el apartamento de Isabel. «Necesito que me encierres», le dije. «Está empeorando». Ella entendió de inmediato. En su investigación sobre cómo combatir la maldición, había preparado un lugar seguro, un sótano renovado en un edificio antiguo, con paredes reforzadas y una puerta que solo se puede abrir desde fuera. He estado aquí 3 días ahora. Isabel me trae comida vegetariana y libros para distraerme. También me ha traído este cuaderno para documentar mi experiencia, por si resulta útil para otros que puedan estar luchando contra la misma oscuridad hereditaria. El hambre va y viene en oleadas. Cuando llega es casi insoportable. Puedo oler la sangre a través de las paredes, escuchar los latidos de corazones lejanos. Mi cuerpo entero se estremece con un deseo que nunca es satisfecho, pero que parece estar programado en cada célula. Isabel dice que pasará, que si resisto lo suficiente, la llamada se debilitará, que podemos romper el ciclo. Quiero creerle. Necesito creerle. Pero anoche tuve un sueño. Mi abuela estaba de pie junto a mi cama, tan real que podría haberla tocado. La sangre siempre encuentra su camino, dijo, acariciando mi mejilla con su mano arrugada. Los ancestros deben ser alimentados. Cuando desperté, encontré marcas de uñas en las paredes, mis uñas desgarradas y sangrantes por haber intentado cavar una salida mientras dormía. Y lo peor, había escrito algo en la pared con mi propia sangre. Un nombre, Miguel. El último niño que mi abuela sacrificó antes de ser internada. Ahora estoy despierto, escribiendo estas palabras mientras escucho a Isabel moverse arriba. No sabe lo del nombre en la pared. No sabe que las voces son más fuertes cada hora. No sabe que parte de mí está calculando cómo engañarla para que abra la puerta. Si estás leyendo esto, quien quiera que seas, por favor entiende. Algunos males no vienen de fuera. Algunos están en nuestra sangre, en nuestros huesos, en la memoria celular que heredamos de ancestros que cometieron atrocidades en nombre de la longevidad y el poder. La verdadera pregunta no es si los monstruos existen. La verdadera pregunta es, ¿qué haces cuando descubres que el monstruo eres tú? Sonido de puerta abriéndose. Isabel ha venido a traerme la cena. Parece preocupada. Dice que me ve diferente hoy, más pálido, más hambriento. Tiene razón. Si has llegado hasta aquí, te agradezco por escuchar mi historia, por ser testigo de una verdad que pocos creerían. Una verdad sobre la oscuridad que puede habitar en las familias más respetables, en las tradiciones más antiguas, en la sangre que heredamos sin elegirla. Esta grabación es mi testimonio y mi advertencia. La he dejado programada para publicarse automáticamente en caso de que ya no pueda controlar lo que está despertando dentro de mí. Isabel, si escuchas esto, lo siento. Intenté resistir, pero la sangre llama, y finalmente respondí. Para todos los demás, si alguna vez encuentran un orfanato demasiado aislado, una familia con secretos demasiado oscuros, o niños que desaparecen sin dejar rastro, no miren hacia otro lado, no guarden silencio, porque el silencio es el cómplice que permite que monstruos como mi abuela, como yo, continúen alimentándose de la inocencia. Y si alguna vez sienten un hambre que no puede ser saciada con comida normal, un deseo que susurra desde lo más profundo de su ser, recuerden mi historia. Recuerden que algunos apetitos no deben ser alimentados, sin importar cuán antiguos o poderosos sean los rituales que los justifican. Algunos legados deben terminar con nosotros. Alguien viene. No debería haber nadie aquí a esta hora. Isabel se fue hace horas. A menos que la puerta se está abriendo. Puedo oler
puedo oler. Queridos oyentes de la macabra historia, agradezco que hayan llegado hasta el final de este relato tan perturbador. Si les ha gustado esta historia, no olviden suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir este video con aquellos que disfrutan de historias de misterio basadas en hechos reales. Recuerden que cada semana traemos nuevos testimonios de personas que han sobrevivido o descubierto secretos aterradores que la historia oficial intenta borrar. Historias como la de Javier Sánchez, cuyo paradero actual sigue siendo un misterio. Según nuestras investigaciones, el edificio donde Isabel mantenía a Javier encerrado sufrió un incendio inexplicable hace 3 meses. Los bomberos encontraron el sótano vacío, con inquietantes escritos en las paredes y rastros de sangre que nunca fueron identificados. Isabel Reyes desapareció poco después. Su apartamento fue encontrado inmaculadamente limpio, sin huellas ni evidencia de a dónde pudo haber ido. Y lo más perturbador, en los últimos 6 meses se han reportado al menos 5 desapariciones de niños en Phoenix, Arizona. Todos los casos siguen sin resolver. Hasta la próxima historia, recuerden, algunos secretos familiares son mejor dejarlos enterrados, pero otros deben ser expuestos para que la oscuridad no siga propagándose en silencio. Buenas noches y que sus ancestros los protejan.